Buenos días, bienvenidos. Me alegro de ver a algunos que hacía tiempo que no veía. Bienvenidos. Un tiempo hermoso de alabanza y de adoración. Estamos en este tiempo recibiendo unas clases maravillosas del doctor Alberto Motesi. Los alumnos que están cursando la universidad del doctor Alberto Motesi están disfrutando de este tiempo porque estamos haciendo una materia que la da él. Y está haciendo hincapié en esto que hemos comenzado. Hemos visto solamente 3 vídeos, tres clases, pero están muy tocados. Los alumnos están muy tocados por lo que están escuchando, ¿no? Y una de las cosas que hace énfasis en esto, una de las cosas de las que muchas que nos enseña, pero él hace un énfasis especial en estimularnos a que Dios sea real en nuestra vida. Eso es una frase que él lo repite y creo que es fundamental, que Dios sea real en tu vida, porque si no es una religión más. Hay muchas religiones en el mundo, hay creencias, hay diferentes filosofías, maneras de pensar, pero el cristianismo es otra cosa. El cristianismo es un estilo de vida. Y la base fundamental para vivir el cristianismo, no para decir que uno es cristiano, porque eso es fácil, y mucha gente dice que es cristiana, pero lo fundamental es que Dios sea real en tu vida. Hemos cantado muchas cosas impresionantes, le hemos dicho muchas cosas a Dios, le hemos dado toda la gloria, le hemos dado toda la honra, le hemos reconocido que Él es nuestro Dios, le hemos pedido que Él mueva el estanque de nuestra vida, el estanque está de aguas quietas. Le hemos pedido que Él mueva el estanque y que nos saque del lugar en el que estamos. Pero eso solo va a ocurrir si consideramos que Dios es real, si vivimos como que Dios es real en nuestra vida. Porque estamos acostumbrados a una jerga evangélica y a una forma de mostrarnos. Y entonces el gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga, son frases que parecen muy piadosas. No, yo no digo que están mal, está muy bien. Pero ¿qué hay dentro? ¿Qué hay en la intimidad de nuestro corazón? ¿Qué hay en la intimidad de nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo ese cristianismo que estamos mostrando al exterior? Lo importante es procurar ser conscientes de la presencia de Dios. Eso es algo con lo que quiero que te vayas en esta mañana. Aunque voy a hablar un ratito un poco largo, no lo sé, será largo o corto, pero una de las cosas, lo que yo quiero que te vayas a tu casa hoy pensando en, hoy voy a decidir y me voy a esforzar para ser consciente de la presencia de Dios en mi vida. Dios está contigo, Dios está en ti si le has recibido en tu corazón, si te has arrepentido de tus pecados y le has pedido a Jesús que venga a tu corazón, Él está en ti. Pero vivimos como si no estuviera muchas veces. El domingo disfrutamos porque hablamos de la presencia de Dios y recibimos su palabra y le cantamos. Pero ¿qué pasa de lunes a sábado? ¿Cómo vivimos? ¿Somos conscientes de que Dios está realmente? Si somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida va a tener más santidad. Porque nos vamos a frenar. Cuando el cuerpo, la carne nos tira al pecado, nos vamos a frenar porque sabemos que Dios está y que Dios me ve, que Dios sabe todo lo que hago. Y por otra parte, si somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, eso va a hacer que seamos más efectivos a la manera, en el modo en que hablemos a los demás de Dios. Ya no va a ser solamente nuestras palabras, sino el poder del Espíritu Santo, porque somos conscientes de que Él está y nos encomendamos a Él. Yo quiero compartir en esta mañana un pasaje que está en el Antiguo Testamento, un pasaje triste de la vida de Israel, del pueblo de Dios, un pasaje de derrota. Muchas veces nosotros también pasamos por derrotas, ¿no? Y justamente ¿por qué? Porque no tuvo en cuenta la presencia de Dios, porque Israel confundió la presencia de Dios. Vamos a leer
en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 11. Dice así. Bueno, así que primero vamos a poner en contexto. Este es un momento en el que había unos sacerdotes, había un sumo sacerdote que era Elí, que tenían sus hijos que también oficiaban en el sacerdocio, pero ya Samuel, que era aquel que su madre lo entregó al templo y creció con Elí, ya se empieza a hacer mayor, ya se hace mayor y empieza Dios a levantarle como profeta en el pueblo. Este es el momento. Elí ya es mayor y Samuel comienza su ministerio. Y dice aquí, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 4,000. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto en toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Primero eran 4,000, ahora 30,000. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Hasta ahí? 11, bien. Bueno, un escenario triste, ¿no? Un escenario de derrota. En este momento, en este tiempo, no había potencias mundiales como había en otro momento que estaba Babilonia o que estaba Egipto, estas potencias que trataban de dominar todo el territorio, pero sí que había batalla con los vecinos. Uno de los vecinos eran los filisteos. Estos filisteos, fíjense que, bueno, ya en el tiempo de Abraham ya existían. E incluso cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia que los lleva al desierto para que no vayan por terrenos de los filisteos, para que no se desanimen porque iban a tener muy pronto batallas. Entonces los lleva por el desierto. O sea que ya se mencionan allí a los filisteos. Los filisteos, dicen los historiadores, que tenían mucha influencia de Grecia. Grecia sí que era una potencia, estaba todavía lejos, pero era una potencia. Y también se dice que fueron los primeros de la región que manejaron el hierro. Entonces fundían el hierro y hacían armas, hacían lanzas, entonces eran muy efectivos en el combate. O sea, eran de los poderosos. Por eso es que eran más poderosos que los israelitas y los vencían. Y era una batalla detrás de otra, y casi quedan como subyugados por los filisteos, los israelitas. La primera batalla que nos menciona aquí la palabra dice que murieron 4,000 hombres de Israel. O sea que les dieron una buena paliza, 4,000 hombres, era mucha gente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta ante esa derrota? Los ancianos, que eran inteligentes, eran gente pensante, porque eran los dirigentes del pueblo,
dijeron, ya está claro. En Silo, donde estaba el tabernáculo, allí estaba el arca del pacto. Resulta, no sé si para los que no sepan, yo lo explico, ¿vale? El tabernáculo y luego el templo se dividía en tres partes. Uno era el atrio, donde entraban la gente que no era judía, incluso entraba el pueblo. Había una parte que le llamaban el atrio de las mujeres, que podían entrar las mujeres. Después estaba el lugar santo, donde solamente podían entrar los que eran sacerdotes, y allí ministraban, hacían los sacrificios. Y después estaba el lugar santísimo, que estaba separado por una cortina. El lugar santísimo, allí solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Y antes de entrar tenía que hacer todo un ritual de purificación, porque si entraba en pecado, podía morir. Si Dios lo determinaba, podía morir. Incluso llevaban los sacerdotes unas campanitas en las vestiduras para que en cuanto no escuchaban las campanitas, y también llevaban una cuerda atada a la pierna, en el pie. Si no escuchaban el ruido de las campanitas, lo sacaban porque había muerto. Así funcionaba. Dentro de ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era una especie de cofre, era como una caja que estaba bañada en oro y arriba tenía dos figuras de ángeles que eran los querubines. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios. Por eso es que los ancianos de Israel dicen, listo, vamos a traer a Dios, más o menos. Si el arca del pacto representa la presencia de Dios, vamos a traer el arca del pacto y entonces, estando aquí el arca del pacto, pues es imposible que Dios no nos haga vencer. Esto es más o menos la misma escena que cuando el diablo le dice a Jesús, cuando está en el desierto, en las tentaciones, y le dice, le sube al pináculo del templo y le dice, tírate de aquí, desde arriba, que Jehová mandará, tu padre mandará ángeles para que te recojan, ¿no? Para que te sostengan. O sea, es tratar de forzar, es como manipular a Dios, tratar de forzar a Dios para que haga un milagro, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Ahora traigo el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y entonces Dios nos va a dar la victoria, sí o sí. ¿Qué era esto? Esto era superstición. No estaban confiando en Dios, estaban confiando en el arca del pacto. Habían puesto su fe, en lugar de Dios, en el arca del pacto, que era una representación, que era algo santo, era algo que Dios había determinado, que Dios había mandado, cómo se tenía que hacer y todo, pero representaba, era un símbolo de la presencia de Dios. Ahora ellos pusieron su fe en ese objeto, y dejaron a Dios. Son amuletos. El ser humano tiene tendencia a hacerse amuletos, a hacer cosas para que Dios le bendiga. Hay gente que cree que porque viene a la iglesia los domingos, Dios le va a bendecir. O sea, Dios va a bendecir, pero Dios lo que bendice es la obediencia. Dios bendice la obediencia. Por eso digo que a veces tomamos cosas que son buenas, pero la tomamos como un objeto que va a determinar y va a hacer que Dios derrame bendición. Un ejemplo es decir, yo voy a venir los domingos a la iglesia y Dios me va a bendecir. Sé obediente en tu vida. Por eso empiezo hablando de la presencia de Dios continua en tu vida. Sé consciente de la presencia de Dios continua en tu vida y tu vida va a ser bendecida. O como decir, voy a dar cosas a los pobres, entonces Dios me va a bendecir. Bueno, sí, es algo bueno, pero lo que Dios bendice es la obediencia. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón, que le ame a Él, que le busque a Él, que busque hablar con Él, que busque estar con Él. Eso es lo que Dios quiere. No, Dios no te va a bendecir por venir el domingo a la iglesia si tu vida es un desastre fuera de la iglesia. Eso Dios no lo bendice. Dios bendice tu obediencia, Dios bendice porque tu corazón es para Él. Y en eso se equivocaron aquí los israelitas. Buscaron el amuleto. No se preocuparon en preguntarse cuál era la razón de la derrota, por qué Dios estaba permitiendo esa derrota. No se preocuparon. Entonces ellos traen el arca del pacto.
¿eh? Traen el arca de pacto, mandan hasta Silo, que era donde estaba Samuel, donde estaba allí donde estaba originalmente, bueno, estaba el sumo sacerdote, estaba Samuel, que era el profeta, y traen el arca del pacto aquí. Dice que cuando llegó el arca del pacto al sitio, había tal alboroto que la tierra tembló. De griterío, de saltos, de danzas, de todo, la tierra tembló por el alboroto que había porque habían traído el arca del pacto. ¡Wow! Pero no se preocuparon por sus pecados, por cómo estaba su vida. A veces podemos hacer mucho ruido, pero nuestra vida está lejos de Dios. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no es el ruido, no es el tipo de expresión externa, no es lo que se ve lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es tu corazón y tu forma de vivir en base a tu corazón. Probablemente los israelitas se sintieron mejores que los filisteos, porque dirían estos filisteos incircuncisos que adoran a dioses ajenos, y ellos estaban adorando un ídolo, que era el arca del pacto. Estaban confiando en el arca del pacto. Toda expresión externa de júbilo no necesariamente es adoración. La adoración viene de lo profundo del corazón. No está mal la expresión externa de júbilo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que hay que guardar es el corazón. ¿Con qué corazón nos expresamos? Porque Dios mira el corazón. No mira nuestro rostro, no mira lo que hacemos. Él mira nuestro corazón. Claro que lo mira también, pero Él ve más allá, que es nuestro corazón. Y ahora fíjense en lo que dice la palabra, de cómo los filisteos le temen al arca del pacto también. El versículo 6 dice que ellos, los filisteos, escuchan el alboroto y dicen, ¡guau! ¿Qué ha pasado? Y se enteran de que ha llegado el arca del pacto y tienen miedo, se atemorizan. Y esto había que felicitarlos, ¿no? Porque ellos conocían muchas cosas del pueblo de Israel, conocían la historia del pueblo de Israel, conocían que habían vencido a los egipcios, que habían sido liberados de los egipcios, que ese Dios que estaba representado en el arca del pacto los había liberado de Egipto, conocían que tenían poder, que ese Dios los había hecho ganar muchas batallas. Reconocían la superioridad del Dios de Israel. Ellos reconocían. Entonces decía, uy, como decía aquel rey al que estaba delante de Pablo cuando Pablo predicaba y dice, por poco me persuades, Pablo. Le dice, casi me convences, Pablo. Cuando leemos esto parece que los filisteos van a decir, uy, ese es el Dios, ese es el verdadero Dios. Ese Dios de Israel ese es fuerte, ese es poderoso, ese es el verdadero Dios. Pero por poco me persuades. Se vuelven atrás y dicen, vamos, filisteos, hay que pelear con más fuerza, hay que ser hombres, levántense porque tienen que vencer a ese pueblo. Que aunque haya arca del pacto allí, lo que sea, pero hay que vencerlo. Eso nos muestra que muchas veces el problema no es falta de conocimiento. Los filisteos conocían. El problema no es falta de conocimiento, el problema es falta de ser sumisos a Dios. Porque muchas veces podemos conocer cosas y conocer a Dios, pero decidimos que no vamos a obedecer a Dios. Decidimos darle la espalda y seguir con nuestra vida como estábamos antes, en pecados secretos, en pecados que nadie sabe, en pecados que nadie ve, pero en pecados, pero que Dios sí que los ve. Dios sí que los ve. Por eso digo, es tan importante ser conscientes de la presencia de Dios. Entonces podemos conocer mucho, pero el problema no es falta de conocimiento, el problema es falta de estar sometidos a la voluntad de Dios. Y entonces sí, ahora ellos van con el arca, está el arca ahí, y dicen, ahora la tenemos y ahora vamos a ganar. 30.000 muertos. Antes eran 4.000 sin el arca y ahora 30.000. O sea que la paliza es
bravísima, es durísimo. ¿Por qué serían? Meditando un poco las razones de la derrota, por un lado los filisteos estaban envalentonados, como decimos, ¿no? Es decir, cuando va, yo qué sé, el Rayo Vallecano a jugar con el Real Madrid en Madrid, ¿no? Y dice, no, en la Copa del Rey, ¿no? Y le toca de visitante en el Bernabéu. Y dice, no, ¿y cómo van? Van así, no, porque somos poquitos. No, ellos van, vamos a ganar y vamos a ganar y vamos a ganar. Están más fuertes. Eso le pasó a los filisteos. Está el Dios ese de Israel que los hace vencer y que los ha sacado de Egipto, pero nosotros vamos a ganar, nosotros somos más fuertes, por un lado. Por otro lado, el Real Madrid pierde. ¿Por qué? Porque dice, a estos me los meriendo yo en un ratito, ¿no? Y va, ¡bumba! Y les hacen 4-0. Pues aquí los israelitas dicen, ya tenemos el arca. El arca está aquí, vamos a ganar. No hace falta esforzarnos mucho porque el arca está aquí. Dios está con nosotros. El arca va a hacer que nosotros podamos ganar. A veces pensamos eso, que como Dios está con nosotros, no hace falta que nos esforcemos mucho, con poquito es suficiente, porque Dios va a añadir y no tenemos que esforzarnos. Y no, hay que esforzarse también. Pero lo básico y fundamental es que Dios no bendijo. No estuvo la bendición de Dios, era lo elemental. La bendición de Dios no estaba porque ellos no estaban confiando en Dios, estaban confiando en el arca. Estaban confiando y estaban viviendo en pecado. Vivían en pecado. Muy bien. Cayeron 30.000 hombres. ¿Podía ser peor la situación? Casi que no, ¿no? Pues sí, podía ser peor. Los filisteos se llevaron el arca. Se llevaron el arca. Aquello que los iba a salvar a ellos, los enemigos se lo llevan. ¿Y se va? Sí que era peor todavía la situación. Ya no podía ser peor. Pues sí podía ser peor. Los sacerdotes que estaban a cargo del arca murieron. Los asesinan. ¿Para qué había servido el arca? Eso, yo me imagino la mente de los israelitas, así como cuando la televisión se te va, la señal, así dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero ¿sabes qué? De lo que había pasado no era nada nuevo. No había nada nuevo. Dios ya lo había dicho que iba a pasar, lo de los sacerdotes. Esto se los cuento para que no lo vayamos leyendo, para que no sea tan largo. Resulta que Elí era el sacerdote y los hijos eran Finés y Ofni, era el otro. Ofni y Finés, los hijos. Los hijos eran unos macarras. Oficiaban de sacerdotes, pero vivían su vida como les daba la real gana. Incluso dice la palabra que tenían sexo con las mujeres que servían en las puertas del templo. Eran unos depravados. Pero ellos eran los sacerdotes. Y Elí dice que no obstaculizó el comportamiento de ellos. Entonces, en el capítulo 3 está todo esto. El capítulo anterior del primer libro de Samuel, si lo quieren leer en casa, es muy interesante. Dios le dice a Samuel, el capítulo 2 le anticipa primero a Elí. Le dice, tus hijos están haciendo esto y tú se los estás permitiendo. Y entonces Elí, respuesta, no a Dios, sino a los hijos. Ay, hijos míos, ¿por qué hacéis estas cosas que no agradan a Dios? Estáis deshonrando a Dios. Y los hijos no hicieron caso y no pasó nada. No pasó nada. Vivían a su manera como querían. Y eran los sacerdotes que estaban a cargo del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y su padre era el sumo sacerdote. Y en el capítulo 3, en el versículo 12, está hablándole Dios a Samuel, que es quien está empezando a ser profeta. Le dice, ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre.
Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Había sentencia de muerte. Había sentencia de muerte. Esto ya se lo había dicho. Esto en este momento se lo dice Dios a Samuel y Samuel se lo dice a Elí, que esto va a pasar, que hay sentencia de muerte para la familia de Elí, que ya se acababa el sacerdocio de la familia de Elí. Y eso es lo que está pasando aquí. Mueren los 2 hijos de Elí, es decir, derrota con 30.000 muertos. Los filisteos se llevan el arca del pacto, huyen y se llevan el arca del pacto. Mueren los 2 sacerdotes que estaban a cargo del arca del pacto. ¿Podía ser peor? Pues sí podía ser peor, porque cuando vienen con la noticia a Silo, que era donde estaba Elí, el padre, vienen con la noticia y le dicen lo que ha pasado, 30.000 muertos se han llevado. Dice, sí, hubo derrota, pero a él lo que le preocupaba era el arca. Y el arca, porque él sabía, en el profundo de su corazón sabía que no había hecho bien permitiendo que se llevaran el arca. Él lo sabía. Y él está preocupado por el arca. Dice, ¿y el arca qué? Se la han llevado los filisteos y tus hijos han muerto. Y dice que cayó y se desnucó. Murió en el mismo momento, el sumo sacerdote. O sea que era guapa, ¿eh? La derrota de Israel fue guapa, ¿eh? Ahí, más tragedia, era tragedia sobre tragedia. Entonces, sucedió que la esposa de Finés, uno de los sacerdotes, estaba embarazada. Y dice que al conocer la noticia de todo lo que había pasado, le vinieron los dolores de parto. Ahí mismo todo. Le vino dolores de parto y dio a luz. Pero dice que estaba agonizante. Encima murió en el parto. Porque estando agonizante le dijeron, anímate, anímate, que nace un niño. Pero dice que ella no hizo ni caso de que había nacido el niño. Claro, tanto dolor que traía de todo lo que había pasado. Y aquí viene lo interesante. Le pone, solamente lo único que dice es que le pongan por nombre Icabod a su hijo. Icabod. ¿Saben qué quiere decir Icabod? Traspasada es la gloria de Israel. Eso quiere decir Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. Es decir, la gloria ha desaparecido. Hay otras traducciones como que la gloria ha sido desterrada también. Lo traducen otras Biblias. Ha sido desterrada la gloria de Israel. Esto es lo que ha pasado. Entonces, esa era la pena tan grande que ella tenía. Y ahora los filisteos se llevaron el arca. Después, si seguimos leyendo, vemos que no les fue de provecho a los filisteos llevarse el arca, porque le vinieron plagas y plagas hasta que devolvieron el arca, porque sabían que esa arca no tenían que tenerla ellos, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Ahora, ¿había sido en verdad traspasada la gloria de Israel? En un sentido sí, pero no en ese momento. La gloria de Dios había sido apartada de allí desde que estaban en pecado. No en ese momento. Ese fue la culminación, o el momento visible del pecado que había allí en Israel. Porque claro, si nosotros pensamos, no, pero el pecado era de los hijos de Elí, pero si estaba permitido eso en los sacerdotes, imagínense en el pueblo. Eso sería tremendo. La gloria de Dios ya los había dejado porque vivían en pecado, porque no eran conscientes de la presencia de Dios. Fíjense cómo vivían, porque esto hubo tiempos, es decir, Dios le habla primero a Elí, después le habla a Samuel para que se lo diga a Elí, y después ocurre. Ya no sabemos desde qué tiempo, pero todo está como debería estar. O sea, en la apariencia todo está en su sitio.
hay tabernáculo, está el arca del pacto en su sitio, está un sumo sacerdote ministrando, están los hijos también ministrando los sacrificios, hay adoración, todo está en su sitio. Pero Dios está viendo otras cosas que no están en su voluntad. La presencia de Dios está allí mirando lo que hay, que no es lo que a Él le agrada. A veces podemos vivir vidas piadosas externamente. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Wow, esto es muy fuerte, ¿eh? Lo que le dice Pablo a Timoteo. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Apártate de esa gente, le dice a Timoteo, ¿eh? Es muy bonito tener vidas externamente piadosas. Es maravilloso ver cristianos que son externamente fieles, externamente verdaderos siervos, pero nosotros no vemos lo que hay detrás y Dios sí que lo ve. Dios sí que lo ve. ¿Cómo es que Dios pudo permitir semejante derrota en Israel? Si nosotros lo viéramos así, decimos, pero no es este el pueblo amado, el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo es que cómo es que permite que los derroten de esa manera? Que sufran tanto. Qué desastre que ha ocurrido. ¿Cómo puede ser? Primero, Dios es justo. Con las cosas de Dios no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. Dios es celoso de su obra. Es que no es barata, su obra no es barata, le costó la vida a su hijo. No es barata la iglesia. La iglesia está constituida en base al sacrificio de Cristo. Entonces Dios es celoso de su obra. No podemos vivir de cualquier manera. El juicio de Dios viene tarde o temprano y lo que está hecho en secreto tarde o temprano sale a la luz de los hombres, porque a la luz de Dios está presente. Eso es lo que le pasó a Israel. Vino el juicio de Dios por el pecado. Vino el juicio de Dios por el pecado. Segundo, fue una corrección para toda la nación. Fue una corrección para todos. Todos sufrieron, porque cada uno tendría un familiar fallecido en esas batallas. Fue una corrección, un correctivo, para que aprendieran a confiar en Él, no en un objeto, en Él. Él tiene que ser el objeto de nuestra fe. ¿Y qué pensaría Dios? ¿Fue traspasada su gloria? ¿Qué va? Su gloria no puede ser traspasada. Él allí estaba empezando a glorificarse. Allí empezaba a glorificarse porque estaba corrigiendo al pueblo y de allí iba a ir a más. El pueblo iba a ir a más. Iba a haber grandes cosas. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas muchas veces. Dios nos llama a la corrección. No necesariamente tienen que pasar desastres en nuestra vida o no esperemos a que pasen desastres en nuestra vida para corregirnos. No esperemos a eso. Corrijamos nuestra vida hoy. Pidámosle a Dios hoy perdón por nuestros pecados. Perdón por aquellas cosas que no le agradan a Él. Yo creo que en este tiempo de meditar en la palabra, el Espíritu Santo tiene que haber estado hablando y trayendo imágenes a la mente de cada uno, por lo menos a mí me lo hace, ¿eh? Cuando estoy en su presencia, trae imágenes a mi mente donde dice, esto, tirón de oreja por aquí, tirón de oreja por allá. Esas cosas las tenemos que poner delante de Él. Tenemos que arrepentirnos y cambiar. No basta con una apariencia externa de piedad. Eso no es suficiente. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que con eso ya tenemos una vida
una vida recta delante de Dios. Lo importante es cómo vivimos en la intimidad con Dios, cómo está nuestro corazón, cómo vivimos cuando Dios no nos ve, cuando los demás no nos ven. Dios nos ve siempre. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a que cierres tus ojos y que pongas delante de Dios aquellas cosas que Él te ha mostrado hoy que no están correctas delante de su presencia. Empezamos un tiempo nuevo, empezamos un tiempo en el que vamos a ver la gloria de Dios. Aquí empezaba a manifestarse la gloria de Dios para Israel y nosotros vivimos un tiempo nuevo en el que se va a manifestar de una manera poderosa la gloria de Dios. Necesitamos nuestros corazones limpios delante de Él. Necesitamos apartar de nosotros toda iniquidad. Toda aquella cosa que no le agrada a Él la tenemos que sacar de nuestra vida. Este es el momento de arrepentirte de tus pecados, de pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que no le agradan a Él, de cambiar. Y estoy hablando desde pecados hasta actitudes, desde pornografía, desde sexo ilícito, hasta incluso la pereza. Que podamos cambiar, que podamos ser diferentes. Entreguémosle nuestro pecado a Dios, pidámosle perdón por esas adicciones que tenemos, que a veces nos mentimos a nosotros mismos diciendo que no son adicciones. Entreguémosla a Dios para que Él cambie nuestro corazón. Habla con Él en este momento. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en medio nuestro. Señor, perdona nuestros pecados, Señor, perdona todo aquello que no te agrada en nuestra vida. Te pedimos que tú nos sigas transformando, Señor, que nos muestres aquello que es pecaminoso delante de tu presencia y nosotros nos engañamos diciendo que no pasa nada. Oh Dios del cielo, queremos ser agradables delante de ti, Señor, solamente delante de ti. Quita de nosotros todo orgullo, Señor. Quita de nosotros todas ganas de protagonismo, Señor. Quita de nosotros toda mentira, toda palabra obscena de nuestra boca, todas aquellas actitudes que a ti no te honran, Señor. Ayúdanos a romper nuestras cadenas, Señor, que podamos renunciar a lo que a ti no te agrada, Señor. Queremos labios tocados por el fuego de tu Espíritu, Señor. Queremos vidas que te honren en plenitud. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, que esto no quede en una decisión de hoy, Padre, que seamos conscientes de tu presencia en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos siga hablando cada día de que tú estás con nosotros, que tú nos estás viendo y que tú quieres glorificarte en nosotros. Señor, sabemos que tienes un proyecto para nosotros de manera personal y tienes un proyecto para nosotros como iglesia. Queremos alcanzar ese proyecto, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos des tu poder, Señor. Que quitemos del medio nuestro todo aquello que impide que ese poder se manifieste, Señor. Queremos asir aquello para lo cual tú nos has escogido, Señor. Queremos que este pueblo te conozca, queremos que este barrio te conozca, queremos que otros pueblos te conozcan, Señor. Queremos que tú nos uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Llénanos de tu gracia, Señor. Reconocemos que somos imperfectos, que somos pecadores, que somos torpes, Señor. Instrúyenos, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia, Señor. Recibimos tu presencia en esta mañana. Recibimos de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, Señor, solamente a ti, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A ti oramos, a ti te bendecimos, Señor.
Gracias por todo lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El aplauso es para el Señor, así que tiene que ser fuerte. Y el pueblo dice, amén, amén.